Amados del Señor, bienvenidos a esta nueva mañana, a este tiempo de bendición, de gloria en la preciosa presencia de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Romanos, el capítulo 12, el verso 5 dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas eran palabras del apóstol Pablo para los judíos directamente, los cuales se oponían al Evangelio, no querían recibir el amor de Cristo, difamaban obviamente del Señor, del Mesías, y obviamente ellos no habían reconocido que aquel que habían crucificado era el verdadero Hijo de Dios. Es la misma condición que la humanidad vive hoy en día. Yo quiero hablarte hoy de esos dos aspectos de aquel que tiene a Cristo y de aquel que definitivamente se niega a recibir al Señor como Salvador de su vida. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Pablo empieza diciendo dos cosas importantes acá. Dice, hay dureza en el corazón y hay un corazón no arrepentido. Hoy en día vemos a muchos duros en su corazón y no quieren recibir las palabras del Evangelio, pese a que aparentemente hay muchos siguiendo a Dios, sus corazones siguen duros, la palabra no les cambia, la palabra no les transforma, la palabra no penetra dentro de ellos porque sus corazones definitivamente se han endurecido y han dejado de lado el consejo del Señor y el consejo de Dios en sus vidas. Dice acá, además de eso, hay corazones que no se han arrepentido, que siguen en su pecado, siguen en su maldad y no hay un genuino arrepentimiento. Y yo me pregunto, si Dios no ve un genuino arrepentimiento, ¿será que va a llegar realmente la salvación del Señor a este corazón? ¿Qué pasa con estas personas? Lo único que están haciendo es atesorar para el día de la ira. Este pasaje nos lleva entonces al tiempo final, nos lleva sencillamente a una condenación donde el Señor obviamente traerá sus juicios sobre todos aquellos que se complacieron en su injusticia y en su pecado, y lo único que están haciendo estas personas es atesorar ira para el día de la ira. Ni uno solo se salvará. Y yo quiero ser muy claro en esta mañana: si alguien definitivamente no ha aceptado a Jesús como el Salvador de su vida y no está siguiendo los parámetros, los estatutos y no está caminando en la obediencia del Señor, no pensemos que esta persona obviamente podrá llegar obviamente a la vida eterna, a no ser que tenga un genuino arrepentimiento, así sea en el último instante de su vida, así sea en su lecho de muerte, que esta persona reconozca el amor de Dios. Por la gracia y la misericordia del Señor, esta persona llegará a la vida eterna. Pero algunos no se quieren arrepentir, solo atesoran ira para el día de la ira, y como lo dice acá, y de la revelación del justo juicio de Dios. Y me gusta esa frase: el juicio de Dios es justo. Todo lo que vaya a venir sobre la humanidad, en ningún momento podemos llegar a decir es injusto lo que Dios hará. No, es justo, porque Dios castigará a los pecadores de esta tierra. El verso 6 lo confirma y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y pone los dos contextos que son los que estamos analizando en esta mañana. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Cuando la escritura dice pagará a cada uno conforme a sus obras, marca la diferencia entre los que quisieron seguir a Jesucristo y en los que sencillamente le rechazaron. Él dice que para los que hayamos seguido a Cristo habrá vida eterna. Pero ¿cómo será esa vida eterna? En los que perseveraron en hacer lo bueno, en los que perseveraron en esta tierra en hacer lo correcto, en los que se negaron a sí mismos, en los que se alejaron de las tentaciones, y en su corazón había el anhelo, como lo dice acá la escritura, de buscar esa gloria allí en los cielos, no una gloria acá en la tierra, porque los verdaderos hijos de Dios hemos entendido que no es la gloria pasajera de esta tierra, sino lo que anhelamos realmente es la gloria eterna allí en los cielos. También dice acá la escritura
que estos buscan honra e inmortalidad. ¿Honra dónde? En los cielos también. No es honra en esta tierra, ¿ves? Es honra allí en los cielos. Allí seremos honrados en el sentido de que somos aceptados, tendremos el privilegio de llegar precisamente a los cielos. Y habla de inmortalidad. La inmortalidad no está en esta tierra. El ser humano busca la inmortalidad en esta tierra, no se sujeta al paso de la vida, quiere detener los años, pero esto es algo imposible. ¿Ves? La inmortalidad está allí en los cielos, donde el Señor ha preparado morada para todos nosotros. Pero también la escritura dice acá, y ese es el otro contexto, verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira cómo marca la diferencia. Mientras unos tendrán vida eterna, otros, los que no aceptaron a Cristo, los que se complacieron en su injusticia, en su pecado, vendrá ira y enojo sobre ellos. Son contenciosos, es decir, siempre andan en disputa, en pelea, siempre contradicen lo que Dios dice en su palabra, no lo aceptan, no lo quieren tomar precisamente para su vida, y al no aceptarlo pues jamás obedecerán a la verdad, como lo dice acá la palabra del Señor, sino que obedecen a qué? A la injusticia, se complacen en las cosas injustas, en la maldad precisamente de esta tierra. Dice también que vendrá sobre ellos tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Este texto muestra acá toda la humanidad, o sea, la humanidad está dividida en tres grupos: los judíos, pueblo de Israel, los gentiles, los demás pueblos de la tierra, y aparece un tercer grupo que es la iglesia, y la iglesia es los que hemos aceptado precisamente a Cristo Jesús. ¿Sobre quién vendrá ese juicio, esa condenación? Dice sobre judíos y griegos o gentiles, que significa lo mismo en este contexto. ¿Ves? Él está diciendo, todos los que no obedecieron a la verdad, precisamente vendrá ira, enojo sobre ellos, vendrá tribulación, angustia, porque se complacieron en lo malo. Ninguno escapará, ¿te das cuenta? No importa que hayan sido judíos y que hayan tenido obviamente la ley, la hayan aprendido, si no aceptaron precisamente al Señor, no servirá absolutamente de nada. No te puedes refugiar en una religión, no te puedes refugiar sencillamente en una iglesia como tal. Tienes que tener realmente la convicción de que Cristo está en tu corazón. Los nacidos de nuevo son los que partirán realmente a la presencia de Dios. Y dice acá la escritura y lo confirma, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, Dios nos trata a todos por igual, y dice, Dios no hace esa acepción. ¿Sí? Si no obedecieron a la verdad, sencillamente vendrá sobre ellos estos juicios. Verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley que serán juzgados. Está hablando como antes de recibir la gracia de Dios en Cristo, ¿cierto? Y después de haber recibido, dice, según lo que cada uno, si sin ley pecaron, pues así también serán, obviamente, juzgados y perecerán. Pero si fueron juzgados sencillamente conociendo la ley, de la misma manera, obviamente, perecerán. ¿Ves? No nos podemos excusar. Hay algo en derecho que se llama el desconocimiento de la ley, ¿sí? Cuando alguien dice, es que yo no conocía esa ley, pero el desconocimiento de la ley no sencillamente te omite o sencillamente te da el privilegio de quedar libre de esa falta que cometiste, ¿ves? La ausencia de la ley no quiere decir que no tengamos que responder. Si eso sucede en este mundo natural, cuanto más bajo las leyes de Dios. La ley fue dada precisamente para mostrar el pecado, para enseñarnos lo que era lo bueno y lo que era lo malo,
delante de Dios. Y Dios nos dio también una conciencia, y en nuestra conciencia, esa conciencia nos acusa cuando realmente hemos hecho lo malo delante de Dios. Por eso es necesario en esta mañana, iglesia, que tú te coloques a cuentas con Dios, porque el Señor está por regresar, porque tenemos que estar listos, porque tenemos que estar preparados para su pronto regreso. Dice el verso 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Esos serán qué? Justificados. O sea, no nos sirve de nada escuchar y escuchar mensaje tras mensaje si no lo estamos colocando realmente por obra en nuestras vidas. Necesitamos fielmente que el Señor esté allí, que su Santo Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia, de juicio, que realmente haya un arrepentimiento en nuestro corazón cuando le hemos fallado a Dios, porque no son los oidores de la ley los que van a ser justificados delante de Dios, no, son los hacedores de la ley. Y en este contexto lo que está hablando es si tenemos obviamente a Cristo, Él ya cumplió la ley por nosotros, y al haber cumplido la ley por nosotros, nosotros vamos a actuar en que en obediencia y sujeción a Cristo Jesús. El hecho de estar bajo la gracia no nos da la libertad para pecar o para llevar nuestras vidas a como nos dé lugar o como nosotros pensemos. No, hay una exigencia mucho más grande. Y si en algún momento hemos pecado, si en algún momento le fallamos a Dios, es necesario colocarnos a cuentas con Dios. La misericordia de Dios va a estar ahí sobre tu vida precisamente para que Dios obviamente traiga esa restauración, esa sanidad en tu espíritu y Él te limpie del pecado que pueda haber en tu vida o en mi vida. Y termino con esto, iglesia. Dice acá el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que no es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley ¿para qué? Para sí mismos. Entonces habla, los judíos conocían la ley, los gentiles que eran los demás pueblos de la tierra pues desconocían la ley. Pero hay algo dentro de ellos cuando dice, cuando estos hacen sencillamente por naturaleza lo malo delante de Dios, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, era lo que te estaba diciendo. Cada uno de nosotros es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo delante de Dios, mostrando la obra de la ley escrita que en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme que a mi evangelio. No hay nada oculto delante de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo. Y Dios juzgará en Cristo Jesús, ¿sí?, los secretos de los hombres, como le dice acá la palabra, conforme a su evangelio. Y él dice, es que la ley ha sido escrita en el corazón del hombre, por encima de que haya sido escrita sobre las tablas, ¿sí?, aquellos con el dedo de Dios, cuando Moisés estuvo allí en el monte Sinaí, la ley ha sido escrita en el corazón del hombre. O sea, somos creación de Dios, y al ser creación de Dios tenemos de Dios en nuestras vidas. Lo que pasa es que el pecado sencillamente oculta eso. El pecado no nos deja ver nuestra naturaleza que Dios ha colocado en nosotros, donde sabemos que existe un Dios, que hay un Dios verdadero. Por eso este mensaje en esta mañana, iglesia, es para colocarnos a cuentas, es para que sigas predicando la palabra, es para que con urgencia le hables a los que no han recibido al Señor en su corazón, porque si ellos llegan a partir de esta tierra, o si llegara el tiempo del arrebatamiento, donde después de esto vendrán los juicios de Dios, ellos tendrán sencillamente que rendir cuentas delante de Dios, van a recibir ira, enojo, ¿sí?, porque no quisieron recibir el amor de la verdad. O si tú que estás escuchando sabes que no estás bien, sabes que no estás caminando rectamente delante de Dios, ten cuidado, iglesia, ten cuidado, porque la evidencia de los hijos de Dios es que fructificamos, y esos frutos son frutos de testimonio, frutos de cambio, frutos donde realmente estamos evidenciando que el Señor ya llegó a nuestros corazones. Padre, quiero darte las gracias, la gloria, la honra a ti, Señor. Yo te pido
para que haya un arrepentimiento en el corazón de cada persona, Señor, que la palabra corra, que la palabra fluya y venga arrepentimiento, Señor, sobre el corazón de tu pueblo, Dios mío, que estemos a cuentas contigo, que realmente estemos preparados para recibir, Señor, ese pronto regreso tuyo, Señor, y si la muerte llegase a nuestras vidas, Señor, que estemos preparados, Señor, para partir a esa eternidad, Dios mío. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, bendiciones grandes del cielo. Dios no hace acepción de personas. Él tratará a todos por igual. Si realmente estamos en Cristo, tenemos la garantía de que iremos a la vida eterna. Si estamos caminando fielmente con Él, tenemos la seguridad, la convicción en nuestro corazón de que partiremos a esa eternidad con Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.